referente a cómo han estado estos trabajos previos a lo que es este partido con Unión Española, que ya tiene, podríamos decir, a disposición a todos los que estaban suspendidos, entiéndase, ahora ya con Gonzalo Sosa como una de las alternativas también en las labores ofensivas. Hola, sí, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Espero que estén bien y hayan tenido una gran semana. Bueno, la verdad que, claro, ya tenemos a todos los jugadores a disposición, sanos. Entonces, un poco se va conformando, ya llegaron los TMS del partido pasado ya con Ñublense, se van conformando un equipo y vamos teniendo, por ejemplo, durante la semana muy buenas prácticas, muy buenos entrenamientos, en donde prácticamente tenemos 2 jugadores por puesto que para el partido que viene va a ser sumamente importante, trascendental. Unión Española es un equipo complejo, difícil, pero como tú bien dices, Gonzalo, hoy día tenemos a toda nuestra gente a disposición, sobre todo Gonzalo Sosa, que no necesita presentación, es un goleador, viene, cierto, hizo una gran presentación en el torneo pasado y para nosotros es un jugador sumamente importante ahí en el área donde necesitamos hoy día que esa cantidad de situaciones que nos estamos generando se empiecen a concretar. ¿Significa entonces que estaría dentro de los titulares para este compromiso? Mira, la verdad que es un gran jugador y podría ser alguna alternativa, de verdad podría ser. Créeme que para mí esta semana no fue fácil armar el número de citados, de 18 citados. Todavía sigue siendo complejo. Todavía estoy utilizando cada hora, cada minuto que está pasando para tener que decidir, imagínate, no solamente el último partido, sino que cada una de las prácticas, comparativamente, viendo qué jugadores lo hace bien, lo hace mal, sumando cada uno de esos puntitos que tiene que ver con las diferentes áreas que representa el entrenamiento. Y claro, es un jugador importante y posiblemente pueda estar. O sea, no vamos a engañar a nadie diciendo que esté o no esté, pero en el fondo es un jugador importante hoy día para Melipilla. Dentro de los 18 estaría entonces. Sí, dentro de los 18 va a estar. Vamos a dejar ahora una pregunta, o sea, las dos preguntas a Patricio Navarro de Semanario El Líder. Bueno, profesor, el partido en Curicó se sacaron muchas lecciones. Debutaba, armaba el equipo, siempre buscaba un orden táctico dentro del campo de juego y en esa oportunidad como que el mediocampo fue la gran falencia, dejaba mucho espacio y todo aquello. Con Camargo y con Aquín atrás, se ganó, por decir así, una forma en compensar el equipo. Bueno, pasa, Patricio, que hubo una adaptación a la primera división. La verdad que sufrimos en 10 minutos drásticamente esa adaptación, prácticamente recibiendo esos 2 goles. No sé si habíamos tenido el momento para hablar del partido, pero me parece que no. Había sido previo a Curicó y no hablamos en la previa de Ñublense. Pero claro, en 10 minutos recibimos esos 2 goles y más que por el tema futbolístico, por 2 desatenciones o 2 desconcentraciones que te marcan un poco cuál es la intensidad. Cuando hablo de intensidad no hablo solamente de intensidad física, hablo de concentración, hablo de predisposición y de cómo comienza uno el partido. ¿Ah? Nos faltó esa intensidad a través de la concentración en esos 10 minutos de poder sentirnos competitivos dentro del juego y emparejarnos de tú a tú en esos minutitos que son de adaptación. Yo siento que estuvimos abajo y después, claro, pudimos tener la tónica. Con la llegada de Camargo, claramente en una zona muy específica que a mí me gusta mucho, que es la zona de los volantes, nos entrega un equilibrio, nos entrega una experiencia, nos entrega un manejo que el equipo quizás no lo había tenido con Garrido el torneo pasado en otro tipo de torneo. Pero hoy día con Camargo claramente que ganamos a un jugador que nos da esa palabra que es muy importante, que es el equilibrio, que es la salida construida, que es saber matizar, que es saber encontrar quizás a ese entrenador dentro del campo de juego, que a uno como entrenador que está afuera le gusta mucho tener a alguien que también tenga esa voz por su forma de juego. ¿Ah? Por ejemplo, en el Barcelona está Iniesta que podía, o Xavi, que podía interpretar lo que el técnico quería, que en ese momento era Guardiola. Claro, hoy día tenemos en Melipilla un jugador que ayuda muchísimo en encontrar y plasmar en el juego lo que uno trata, lo que uno intenta durante la semana. Entonces es un jugador que nos entrega mucho equilibrio.
Esa adaptación que usted dice de jugar en primera, ¿no es muy arriesgada por un equipo como Melipilla seguir con el 4-3-3, sino que mejor no era más conveniente haber continuado lo del 2020 con el 4-4-2, con 2 hombres arriba, haber arropado el medio campo, como tenía una dupla de contención al medio que se desdoblaba? ¿Va a seguir con el esquema o también ha pensado un poco en aquello, en potenciar quizás más el medio y tener quizás un poco más de equilibrio? Mira, Patricio, muy buena pregunta. Yo desde que llegué, no sé si lo había comentado, pero una de las premisas dentro de lo que me gusta como cuerpo técnico, primero es hacer rotaciones. No creo que jugar con un 11 siempre sea sano, sobre todo teniendo más de 30 jugadores o veintitantos jugadores en el plantel. No puedes tener tantos jugadores sin esa rotación que permite poder, ¿cierto?, sentirse partícipe y también sentirse fuerte desde el punto de vista físico. Tú sabes que a veces hasta el mismo juego, hasta el mismo partido te ayuda a sostener el grado de intensidad que se necesita para poder mantenerse bien físicamente en ritmo de competencia, estoy hablando. Entonces, después hay otras cosas que tienen que ver con la polivalencia individual. Dentro de los jugadores que buscamos siempre, tratamos de que el jugador que solamente es lateral tenga por lo menos 2 puestos, que el central se maneje en 2 puestos, como volante, etc. Y tenemos otra que es la versatilidad táctica. Y me detengo en este punto, Patricio, porque desde que llegamos hemos pasado por diferentes modelos, un solo modelo por diferentes sistemas. Partimos con el 1-4-3-3, adaptamos en algún partido algún rombo, un 4-3-1-2, hemos jugado organizadamente, defensivamente con un 4-4-2 para salir de contra, participando o haciendo al equipo un 4-1-4-1, en algunas situaciones también hemos jugado con línea de 3 y estamos preparando el partido en función también del rival, estamos preparando el partido en función de lo que hicimos bien el partido pasado, porque no podemos desconocer que ese primer tiempo que nosotros tuvimos con un 1-4-3-3 también hicimos ver y hicimos mucho daño. Entonces, por ahí también hay una apuesta que tenemos que tomar una decisión en función de lo que hacemos, pero sin olvidar claramente todos los otros principios que te mencioné antes. Entonces, está ahí entre buscar a través del esquema del rival el mejor sistema para poder oponerse, pero también no olvidar tan rápidamente cómo nos vimos bien, por lo menos en esa primera parte en el partido anterior. Entonces vamos a tratar de ser lo más inteligentes y ganar en el control del juego en superioridad numérica en función, ¿cierto?, de los espacios en el campo de juego. Muchas gracias, Patricio. Ahora dejamos a Sergio Loyola de Deportemanía de Radio Creativa. Buenas tardes a todos. Lo que usted decía en el párrafo anterior, la adaptación a la polifuncionalidad. En Deportes Melipilla, ¿cómo ha sido la facilidad para hacerlo en función a los jugadores que recibió y ahora? Mira, los jugadores que ya venían, que fueron elegidos por mí, por un informe que entregué por su desempeño, ¿cierto?, en la última parte del torneo anterior, se privilegian por eso, se privilegian fundamentalmente por tener esta polifuncionalidad. Miguel Escalona, que puede jugar en un puesto, ¿cierto?, de stopper o en una línea de 4 como central, no tiene, o líbero, juega también en la función de volante defensivo, ¿cierto? Después, no sé, tenemos jugadores más adelante, el mismo Gustavo Guerreño, que puede jugar como centro delantero, puede jugar como extremo. Entonces, un poco empezamos a encontrar. Y los jugadores que llegan, también buscamos que más o menos también tengan esa misma característica, o por lo menos es complejo y difícil que todos hay que ser bien honesto también. Hay jugadores que son muy extremos, por ejemplo, como el caso del Ribery, que podría jugar de centro delantero, pero su puesto natural es viniendo por banda y sobre todo por la izquierda para poder tener ese enganche. Pero otros jugadores como Cristian Zavala, que puede jugar como lateral derecho, como extremo por derecha, puede tener esa banda completa. Entonces, claro, nosotros intentamos hacer un matiz de que los jugadores que se quedaran pudieran tener esta polifuncionalidad para poder tener después la versatilidad táctica que hablaba antes, pasar de un esquema a otro y a veces incluso, Sergio, sin hacer cambios en el partido. Eso es quizás lo que uno como entrenador trata también, de no tener que esperar el entretiempo para poder hacer un cambio táctico de un sistema, por ejemplo, cuando no lo está haciendo bien o cuando el rival adapta.
Ya uno tiene que tener quizás esa capacidad sin hacer cambios, porque muchas veces cuesta mucho, a mí personalmente no me gusta que los jugadores salgan antes del minuto 45, a no ser que claramente tenga alguna lesión o tenga algún problema mayor o realmente no esté cómodo dentro del campo de juego, pero trato de, si tengo que cambiar o cambiar el sistema, siempre los 11 que trato de elegir son los que pueden adaptarse sin hacer cambios durante el partido. Y esa llegada de jugadores, más los jugadores que se quedaron, tratamos de tener, quizás no en un 100%, pero sí fue fundamental esa polifuncionalidad para que se quedaran y para que llegaran también. Y dentro de una pregunta con relación al año pasado, ¿cómo ha sido la adaptación? Desde que usted Compleja, llegó y ahora este año. Es complejo el cambio, soy súper honesto en decírtelo. Uno a veces, claro, a mí me tocó trabajar como preparador físico, como ayudante técnico, como analista. Tuve por ahí un interinato en primera división, pero el hecho de pasar con un equipo a primera, uno siente el cambio de categoría. Los jugadores que vienen de esta primera B también sienten y tienen esa ansiedad o esa incertidumbre de cómo se van a sentir después en el juego. Y te tienes que adaptar un poco a las velocidades que uno tiene, siempre que, y esto no es porque seamos el equipo que pasa, históricamente siempre los equipos que cambian de división, a no ser algunas excepciones, siempre los primeros partidos, sobre todo hasta la tercera, cuarta fecha, siempre les cuesta esta adaptación. Y yo creo que nosotros en el primer partido nos llegó esa adaptación a los primeros 10 minutos. Fue muy fuerte el cambio que tuvimos que hacer desde ahí, pero ¿sabes qué? Siempre buscando el lado bueno de las cosas, menos mal que fue así. Porque nos hizo apresurar los tiempos para poder empezar a competir. No pudimos hacer ese gol del descuento en Curicó, pero sí el partido con Ñublense estuvo, desde el inicio, tuvo un grado de concentración distinto y intensidad distinto, que fue diferente. Entonces hoy día, con el plantel que tenemos, que todos los jugadores están, pero compenetrados y comprometidos, y no sé si escuchaste un poco lo que le mencioné a uno de tus colegas antes, fue que me ha costado mucho poder elegir esos 18 citados, porque realmente es una competencia interna en el SEMA, día a día que lo hacen, en elegir a ese 11 ideal para poder estar, pero hoy día siento que estamos compitiendo, que ya aprendimos de la peor manera en esos 10 minutos, pero ya sumando ese segundo tiempo, más el partido y sacando quizás la parte final, que nos faltó un poquito más de intensidad o de un recambio en la parte física, que también es parte de la adaptación, sentimos que estamos creciendo día a día, Sergio, y el partido que viene, siento yo de que vamos lo leímos bien y vamos a entrar un poco con la misma intensidad que pudimos entrar con el partido con Ñublense. Gracias, Sergio. Ahora dejamos a Juan Pablo Bustamante, de Zona de Deportes. Bueno, profesor, primero que nada, muy buenas tardes. Quería consultarle, usted habla de que están todos sanos. Me gustaría preguntarle cuál es la situación de Brian Valdivia y Nelson Sepúlveda. Esa es la primera pregunta. Y ante Unión Española entrará con 3 delanteros, Guerreño, Sosa y también Reverí Muñoz. Yo creo que si te contesto la segunda pregunta, Juan, sería mucha información para el técnico rival, que seguramente después va a revisarla. Y también don Jorge Pellicer, que es un señor del fútbol, tiene a todo un grupo de trabajo también que claramente le van a hacer llegar este contenido. Por lo tanto, por respeto a nuestro trabajo y todo lo que hacemos, no podría decirte un poco cuál es el tridente o no, o si vamos a jugar con tridente o no, sino más bien, sí, lo que sé es que vamos a tratar de poner a ese 11, independiente de la forma que inicie en el juego como sistema, más allá del número, porque el número del sistema es un número de teléfono. Son los comportamientos del juego mismo los que después marcan, ¿cierto?, lo que se hace bien y lo que se hace mal. Pero no te podría responder ahora si es eso o no. Y lo otro es la situación de Brian y la situación de Sepúlveda. Bueno, es que durante el inicio de lo que nosotros queremos realizar, fuimos evaluando, ¿cierto?, a todos los jugadores que pudieran entrar de la mejor forma posible. Hubo algunas evaluaciones físicas que no estuvieron tan buenas, sobre todo algunos consumos, algún grado de antropometría. Entonces, nosotros en la suma también está el tema futbolístico y la evaluación que hacemos, y tratamos de la elección de los jugadores que nosotros hacemos que estén para poder rendir la mayor cantidad de tiempo posible.
¿se entiende? O sea, no, en ningún caso vamos a colocar a jugadores que estén al 50%, al 60%, sino que ojalá desde la visión que nosotros tenemos como cuerpo técnico estén al 100%. Entonces, el jugador que logra sostener esa intensidad la mayor cantidad de tiempo va a estar. Y ellos han ido progresando en su día a día, y hoy día podemos decir por lo menos que están dentro de esos 20, vamos a ver si alcanza para estar en los 18, pero dentro de los 20 ya están un poco más considerados que dentro de las primeras 2 semanas. Entonces, ha habido un trabajo y como te digo, no están ni lesionados ni nada, sino que solamente ha sido una elección donde hemos tenido que evaluar diferentes parámetros. Y para eso quizá en una primera parte no estuvieron, pero hoy día ya están mucho más competitivos para ser considerados. Espero haberle contestado, Juan, su pregunta. ¿Tu segunda pregunta, Juan Pablo? Sí, la segunda pregunta, profesor, lo que decía mi compañero Patricio Navarro, que se va a mantener con el 1-4-3-3 o va a ir viendo los compromisos ante la Unión Española, luego se viene Palestino y ahí va a empezar ya a trabajar el esquema ya que va a conformar en esta primera división, que son 2 compromisos muy difíciles, tanto la Unión como Palestino. ¿Se va a mantener con el 1-4-3-3 o va a ir modificando dependiendo de los compromisos? Mira, siento yo que ese sistema que utilizamos, por lo menos en el partido pasado, el 1-4-3-3, nos da un equilibrio y nos ayuda mucho a sostener esta intensidad que nosotros buscábamos a través de la presión alta, ¿cierto? A través de este juego construido con los 4 en el fondo, los 3 volantes, y de cierta forma nos acerca muchas veces a atacar al equipo rival, a llegar con mucha gente, pero también nos da la vigilancia para poder, ¿cierto?, no ser sorprendidos en la transición defensiva, cuando perdemos el balón en ataque. Pero también tenemos que considerar los aspectos del rival para poder tomar una decisión si ese 1-4-3-3 es la mejor forma un poco para hacerle daño al rival. Entonces estamos todavía en esa, hicimos un trabajo durante la semana, creemos que tenemos un sistema apropiado, que podría ser ese u otro, pero en el fondo no quiero casarme con un número, es más allá. Pero los comportamientos y la forma de jugar y el ser agresivo y el ser, tratar de ser protagonista dentro del juego, lo vamos a intentar, claramente. Pero después no te podría decir qué sistema vamos a usar. Lo que sí, está entrenado. Muchas gracias, Juan Pablo. Ahora vamos a dejar a Bastián Guiñez de Rumbo Deportivo. Hola John, buenas tardes, ¿me escuchas bien? Sí, Bastián, sí, muy bien, gracias, buenas tardes. Bueno, quería partir preguntándote por, en el fondo, esta Unión Española, si bien ganó su primer partido, perdió otro, comete errores en defensa. Quería preguntarle si Melipilla, que ha visto buena generación de fútbol, no ha estado tan fino en la definición. ¿Se ha trabajado eso considerando que pueden haber errores en defensa, que queden pelotas ahí para que Melipilla pueda definir el partido? Sí, Bastián, hemos visto y hemos estudiado bastante a Unión Española, hemos visto los comportamientos que ellos tienen en todas las líneas del juego. La verdad que es un equipo, como decíamos antes, que es complejo, que tiene una estructura pragmática dentro de su jugar, pero después se va un poco desordenando, sobre todo en esas transiciones ofensivas con Farfán por derecha, los 2 centros delanteros que tienen arriba y un poco la elección que tengan que hacer, ¿cierto? Si juega Galdames por izquierda o puede jugar hasta Yuábrigo, que no lo sé, pero lo que te quiero comentar esto es que tiene jugadores peligrosos y hay que estar preparado. Entonces después, claro, después la función defensiva de ellos, hoy día tiene 2 defensores, una línea de 4 con 2 laterales, en donde nosotros tenemos que tratar un poco de ganar esos espacios que dejan ellos, sobre todo cuando tratan de llegar con más gente al ataque, ¿cierto? Cuando no logran ser directos con los 2 centros delanteros, tratan de incorporar gente al paso de los laterales, por derecha o por izquierda, ¿cierto? Que está lesionado Marcelo Jorquera y ahí podría entrar Mario Larena, o por el otro lado Estefano Magnasco, que se sube un poco a la función de ataque. Entonces en esas transiciones ofensivas nuestras tenemos que un poco empezar en forma parecida a lo que fue Ñublense, empezar a ocupar ciertos espacios que dejan, pero sobre todo ahora hay que, yo creo que, aprovechar los momentos. Yo creo que esas situaciones que tuvimos en el partido, sin nombrar a jugador en forma específica, pero constantemente a través de centro, a través de llegadas frontales, a través de una presión, ¿cierto? Y quedar tan solo en ese tipo de situaciones hay que empezar a generarla, y para eso hemos trabajado fuerte, hemos trabajado duro. Hoy día justamente tuvimos un entrenamiento muy específico de cómo vamos a intentar, ¿cierto?, llegar y finalizar, y que los jugadores quedaran con esa sensación o emocionalidad positiva de hacer mucho gol durante la práctica. Así que creemos que, sobre todo con la llegada de Gonza, podemos aprovechar aún mejor
aún estas situaciones que el equipo se está generando. Así que realmente muy buena pregunta, porque sí, nos hemos preocupado y esperemos que esas situaciones empiecen a ser concretadas, Bastián. Y la segunda pregunta que te quiero hacer, John, es un poco más del contexto que está viviendo el país. Hoy día se supo un episodio del técnico de Universidad de Chile, se había reunido con jugadores en cuarentena. ¿Cómo se están cuidando los protocolos en Melipilla? Yo creo para evitar episodios como el de Curicó en la fecha anterior. Mira, la verdad, Bastián, que durante la semana incluso hemos sido visitados por gente del CEREMI, perdón, de la NFP, en donde nos han tomado, ¿cierto?, nota un poco de todos los protocolos que estamos haciendo, con Claudio Faría, que nuestro kinesiólogo ha estado al dedillo, muy ahí expectante de todo lo que está pasando, y él nos ha entregado todos los protocolos habidos y por haber. Hay un cuidado único, tratamos de llegar sobre la hora, un poquito el cuerpo técnico, un poquito antes para armar las canchas, pero nos vamos directamente a cancha y termina el entrenamiento y salimos todos. Y obviamente que en este tipo de cuestiones también tener cuidado en los momentos que toman agua los muchachos, nosotros como staff tener siempre la mascarilla en todo momento, jamás juntarnos fuera del horario de entrenamiento como lo hizo el técnico, que siento yo que no corresponde. Para eso hemos tenido muchas instancias nosotros por Zoom esta semana y la semana pasada, en donde si tenemos que ver algo, si tenemos que ver alguna animación, algún análisis del rival, lo estamos viendo por estas vías, ya que nos permite un poco la telecomunicación, estas vías más remotas. Entonces nos estamos cuidando muchísimo en este tipo de cosas. Hemos tenido por ahí un par de detalles que tenemos incluso que preocuparnos aún más. Hoy día tuvimos el PCR, estamos en esa burbuja sanitaria que te permite, ¿cierto?, las evaluaciones constantes en el fútbol. Entonces, por ahí también había fallecido durante la semana el Ale, que lo conocí cuando trabajé en Everton, el Ale Valdés, el utilero del Everton, ¿cierto? Entonces, estas cosas un poco son complejas, porque está pasando un poco más allá, y ayer fuimos avisados. Tuvimos una reunión con la NFP, estuvimos con Gonzalo Lauler, ahí donde estuvimos los técnicos y los capitanes de los equipos, y nos avisaron que estas cuestiones siguen pasando. La evaluación es semanal, por lo tanto hay un riesgo muy grande de que se pueda suspender el torneo por este tipo de casos. Si se vuelven a repetir constantemente, el torneo va a ser cierto, suspendido y puede incluso hasta terminar, porque el tema no es menor de lo que está pasando, ¿cierto?, como tú dices, Sebastián, a nivel mundial. Y eso un poco lo sabemos, hoy día se lo comunicamos al plantel completo y seguimos con este cuidado especial tanto en el club como en cada una de nuestras casas también. Muchas gracias, John. Suerte el fin de semana. Muchas gracias, Bastián. Vamos a dejar otra ronda de preguntas en el mismo orden que estábamos delante. Gonzalo Tapia. Bueno, a propósito de los protocolos, mucho se ha conversado en los últimos días respecto de la vacunación de los futbolistas, todo esto porque el Team Chile, que va a los Juegos Olímpicos, ya comenzó el proceso de inoculación. Al respecto, ¿qué es lo que opina usted como técnico de Deportes Melipilla de recibir lo que es las vacunas antes o esperar a que cada uno de los jugadores por la edad esté vacunado? Mira, ayer hablaba el doctor Kalasic sobre este tema y están, junto con todas estas medidas nuevas que hay, ustedes saben que los aforos al estadio disminuyeron. No pueden ir directivos, y va gente muy específica un poco a zona 1, que es la zona donde estamos nosotros en el camarín y cancha, y la zona 2, que es, ¿cierto?, donde están los medios y la gente que está, ¿cierto?, en galerías o tribunas. Entonces, hay un cuidado especial. Y hablaba el doctor Kalasic que están en estudios, que están viendo la forma como podríamos, dentro de este plan paso a paso que existe, poder tener algún grado de cercanía a la vacuna. Yo creo que es bueno porque hay exposición cada vez que nosotros, no solamente por los entrenamientos, que vamos y volvemos, y en el camino, ¿cierto?, uno generalmente, no sé, pasa de echar benzina, hay cuestiones muy domésticas que así todo te puedes contagiar, uno nunca se sabe. Pero también cuando nos toque jugar con equipos del norte o del sur, que tenemos que tomar un avión, que tenemos que andar en un bus. Viste el caso que tuvo ahora hace poquito Curicó, que fue y prácticamente perdió los puntos porque tuvieron que, uno de los dos buses que iban, uno de los chicos salió positivo y todo el bus quedó con este tema de contacto estrecho. Entonces, por ahí iban los dos chicos que eran sub-20 e inmediatamente perdieron, ¿cierto?, 3-0 antes de que
estaban jugando. Entonces, se está hablando de eso. Mira, yo la verdad tengo dos posturas. Tengo una postura social como ciudadano, que hay que esperar este plan paso a paso y hay que acatar las órdenes un poco que nos dicta el gobierno. Pero también como gente del fútbol, sé que estamos expuestos, y a veces más expuestos incluso que cualquier persona por los traslados que tenemos que hacer. O una persona que trabaja en el norte o el sur también está expuesta. Y en ese cuidado, ojalá que toda la gente que trabaja en el fútbol podamos cuidarnos, no para nosotros nomás, sino que también para las familias que nosotros nos acompañan. Uno tiene hijos, todos los jugadores lo tienen, las familias, generalmente incluso a veces, hoy día no tanto, pero a veces podíamos incluso hasta compartir con ustedes, y la gente que se va, ¿cierto?, vacunando también trata de evitar esa propagación, más allá de que sabemos que por una vacuna no es que te impida el contagiarte, ojo, la vacuna impide que te enfermes en forma grave, que es un poco lo que se ha hablado, pero no impide el contagio. Entonces, en eso yo creo que sería oportuno también, por lo menos como profesional del fútbol, tener esa oportunidad de poder cuidarnos, pero todos al mismo tiempo, ¿ah? Para poder entregar un espectáculo de calidad, ¿cierto? Y no tener que estar con esta problemática que se le generó a Curicó el partido pasado, y tener que siempre presentar, ojalá, a nuestra mejor gente para mantener esta calidad de espectáculo. Patricio Navarro. Profesor, antes de iniciar el torneo lo dijo que una de sus preocupaciones era buscar al juvenil, que cumpliera el minutaje, lo que exigía el reglamento. Con Astudillo el fin de semana, ¿cómo fue su evaluación? ¿Cree que ya encontró ahí un hombre que le puede sumar puntos, sumar minutos, mejor dicho, en lo que con respecto a esta normativa? Sí, mira, con Aarón Astudillo, bueno, que tuvimos ahí, nos atrevimos y lo tiramos al partido, creo que tuvo un buen desempeño, ¿ah? Más allá, cierto, de que por el lado de él fue de dulce y de agraz, porque se generaron algunas situaciones, sobre todo la del gol, que sale, cierto, un pase de él también, previo al pase que se le entrega a Mati, pero también después pudo y tuvo la oportunidad también de llegar a esa cerrada en la parte final, minuto 73, cuando nos hace el gol Pinto de Ñublense, ¿cierto? Un poco se descoordina y después tiene una mala fortuna, pero dentro de la suma y la resta, yo creo que es un juvenil que hoy día compite, que está a la altura, que puede jugar, que puede estar, obviamente tiene que mejorar algunas cuestiones, tiene que mejorar algunos errores que se cometen también por la juventud, por la toma de decisiones, por la falta de experiencia, pero dentro de hoy día creemos que está a la altura. Hay otros jugadores, como el caso de Toro, como defensa, ha crecido mucho, en cualquier minuto ya va a estar citado, en cualquier minuto lo vamos a ir al banco, que por qué no darle algunos minutos. Hay otros jugadores como el caso de Christopher Saldías, un volante defensivo que puede jugar de lateral derecho, ¿cierto? Por nombrar algunos, pero siento yo que los chicos están dando luces de poder ser considerados, y espero que en el corto, Ayala, lo que ha jugado, los partidos amistosos, los entrenamientos impresionantes, el juego con los pies, no quiero quedarme corto, entonces lo trato de nombrar, pero por eso te lo comento. Espero que en el corto tiempo, en el corto plazo, podamos, no solamente con Aarón Astudillo, podamos tener también otros jugadores dentro del campo de juego que ojalá sume la mayor cantidad de minutos. Así que estamos contentos con la evaluación por lo menos y con el debut en Melipilla de Aarón Astudillo. Sergio Loyola. Con respecto al juvenil, ¿cuáles son los parámetros que tiene para dejar ese juvenil en cancha? Por lo general, siempre uno como técnico, poniéndome en lugar yo de los técnicos, ya lo pongo medio tiempo, después lo saco. Para decidir, digamos, va a quedarse todo el partido. Mira, Sergio, va a depender, ahí son hartos factores, y en cada partido no es el mismo factor, va cambiando porque las variables cambian, y como te decía antes, uno puede jugar con un sistema que a veces el sistema te permite poder tenerlo todo el partido, otro sistema no te permite poder, y también hay que evaluar al rival que va a enfrentar a este jugador por banda, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el caso de Aarón, también tratamos de, los parámetros es que haya tenido un grado de experiencia, que
que haya tenido un manejo, que dentro del juego también, por ejemplo, nos da la tranquilidad de que ya había tenido un par de partidos en primera división, por lo menos no iba a ser su debut, ¿cierto?, en el profesionalismo. Después, durante la semana, él tiene que mostrar ese desplante, o por lo menos no equivocarse, y el encontrar buenas situaciones, tanto ofensivas como defensivas, que te logren decir si está preparado o no está preparado, después de enfrentar a la par de sus compañeros, porque yo te digo, hoy día el equipo B de Deportes Melipilla no es cualquier equipo B, es un equipo muy fuerte, que son dos equipos A, son dos equipos que podrían ser titulares indiscutidos sin ningún problema. Por eso estoy muy contento un poco por haber conformado el plantel también y tener 2 jugadores por puesto. Entonces el juvenil que entre va a tener que responder a eso, va a tener que responder a errar muy poquito durante los entrenamientos, a tener que ser, ¿cierto?, un puesto específico, a tener, ¿cierto?, que ver el sistema y el rival que vamos a enfrentar. Esas son un poco las variables que nos fijamos para poder decidir si este jugador juega 45 o 90 minutos, o más, o sea, o menos incluso, o no ser citado. Juan Pablo Bustamante. Más que nada, profesor, preguntarle si el plantel de Deportes Melipilla ya está cerrado, ¿vendrá otro jugador o le falta una pieza a este Deportes Melipilla? Este once titular, podríamos decirlo de alguna forma. Mira, Juan, si me preguntas a mí, yo con los jugadores que tengo me siento bien dentro del campo de juego, porque ya con Gonza, que un poco ya se liberó de su sanción, ya tenemos por lo menos 2 jugadores por puesto. Ahora, si llegase otro jugador, bienvenido sea. ¿Ya? Pero hoy día, si me preguntas a mí, yo estoy muy contento con todo el plantel. Tenemos 2 jugadores por puesto, tenemos jugadores juveniles que están empezando a rendir, y eso es importante. Yo creo que en el mediano plazo, en el corto mediano plazo, ya empezaríamos a ver nuevas caras y empezaríamos a sumar más gente incluso al plantel estelar, por decirlo así, ¿cierto? Para no tener esta evaluación. Pero como te digo, si es que llegase otro jugador, ojalá pueda ser así. Vamos a estar contentos de poder recibirlo, pero si no, hoy día con la gente que tenemos también estoy bien feliz. Disculpen el ruido ambiente que hubo, que los podía haber interrumpido. Dejamos a Bastián con su última pregunta. Bueno, John, has hablado del ataque y del medio campo. Quería preguntarte por la línea defensiva. Has usado 2 duplas distintas. Ha repetido Sangüesa, ha variado Escalante y Aye. Quería preguntarte cómo has visto el rendimiento de estos 3 jugadores. Escalante y Jaquín. Perdón, Escalona y Jaquín. Escalona y Jaquín. Sí. Mira, claro, primero iniciamos, porque acuérdate que Jaquín estaba con la selección boliviana, no había llegado el TMS y teníamos que ver un poco el funcionamiento dentro de la pretemporada, de este periodo previo. Ocupamos a Luis Jaquín como titular y al final nos dimos cuenta de que no iba a poder estar, ¿cierto? Porque no llegó esta aprobación, ¿cierto? Pero dentro del juego, ¿cierto? Creemos, hoy día vemos a un Miguel Escalona que ha evolucionado mucho. De hecho, el último partido lo hizo muy, muy bien, llegando a muchos cruces, constantemente evitó, interceptó constantemente a Pino, al Pájaro Gutiérrez, ¿cierto? De situaciones que podrían haber terminado de otra manera, y creemos y confiamos que el rendimiento lo viene subiendo, y muchísimo. Luis Jaquín lo mismo, un chico de 23 años que parece que tuviese más dentro del juego. Y después, claro, después se suma Gonzalo Lauler, que en la primera parte no estuvo considerado porque había tenido una expulsión en la fecha 1, pero también es un jugador importante, capitán del equipo, ¿cierto? Que viene fuerte también dentro de, y finalmente tenemos a Miguel Escalona, que dentro de ha tenido algunas dolencias, está sufriendo un tema de pualgia, ha tenido que ser tratado con algodones dentro de, y dentro de este funcionamiento sabemos que va a ser durante este semestre algo que él va a sobrellevar. Entonces, en la medida que se sienta bien, que se sienta más cómodo, va a ser más considerado dependiendo un poco de esta condicionante que él tiene. Pero hoy día en la suma y la resta podemos decir que tenemos 4 centrales, 5 sumando a Toro, que podrían estar prácticamente titulares en todos los partidos. Así que estoy sumamente contento con la forma futbolística de estos 5 jugadores. Gracias, John. Muchas gracias, profesor. Sabemos que tiene otro compromiso, así que lo liberamos y agradecemos la conferencia de prensa. Muchas gracias, muchachos. Espero que estén bien. Espero haber respondido todas sus dudas.
y esperemos que este fin de semana tengamos primero un gran desempeño y después un gran resultado contra un gran rival.